Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video sobre Archicad. Mi nombre es Guillermo Gemi y en este video vamos a ver algo que quizás es un poco más breve, pero no deja de ser algo sumamente útil y básico en el uso de Archicad, ¿no? Que es el tema de las unidades de medida. Vamos a ver cómo modificar y cómo trabajar con las unidades de medida de diferentes parámetros dentro de Archicad. Así que vámonos al modelo rápidamente. Aquí ya en el modelo, como siempre, el que estamos trabajando, siempre te recomendamos ver toda la lista de reproducción de Archicad que tenemos en el canal aquí en orden para que no te pierdas de nada y para que veas cómo este modelo va de a poquito avanzando. La vez pasada estuvimos en el tema del norte del proyecto, pero creo que también ahora es importante ver el tema de las unidades de medida, que muchas veces se suele ver al principio de todo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vamos a ver en este video dos parámetros de unidades de medida que entiendo que pueden ser los más útiles. Primero que nada vamos a ir aquí a opciones, preferencias del proyecto y aquí unidades de trabajo. Yendo a este menú se va a abrir esta ventana en donde simplemente vamos a poder cambiar, ¿no?, las unidades de longitud, las unidades de superficie, las de volumen, los ángulos, las unidades en el plano, y luego vamos a poder también cambiar, ¿no?, la cantidad de decimales, en este caso cuando veamos cada una de las medidas para determinar una exactitud. Aquí en unidades de longitud podemos elegir entre metros, decímetros, centímetros, milímetros, ¿no?, como si fuera el sistema métrico tradicional, pero además también nos deja elegir entre pies, pulgadas fraccionales, pulgadas decimales, pies decimales, y bueno, también el sistema métrico que se usa por ejemplo en Estados Unidos lo podríamos elegir. Vale la pena comentar que todos estos parámetros de unidades de trabajo los podríamos editar por ejemplo desde el template, desde la plantilla de Archicad al momento de crearla, pero si ya arrancamos a trabajar en Archicad con la plantilla por defecto, como tenemos aquí en este caso, que después de todo es lo que mucha gente hace, trabajar con el template que te viene en Archicad, con la plantilla que te viene por defecto y la editan aquí. Ya la gente más experimentada lo que suele hacer es mismo en la plantilla al momento de crearla, bueno, ya va a editar todos estos parámetros en el caso de que sea necesario o según su preferencia. Pero bueno, para los que son más nuevos y quieren simplemente empezar a trabajar en Archicad sin crear un template con el que viene por defecto, que a ver, es perfectamente usable, bueno, se puede también aquí en este menú cambiar las unidades de trabajo, por ejemplo de metros a pies, a decímetros, a pulgadas y etcétera, etcétera, etcétera. Con el tema de la superficie lo mismo, podemos elegir aquí metros cuadrados, pulgada cuadrada, pie cuadrada, es decir, dependiendo de el sistema métrico que estemos utilizando, y también vamos a poder elegir, por supuesto, como acabo de decir, la cantidad de decimales que va a haber en cada una de las medidas. Obviamente cuando nosotros acotemos, ya tenemos acá en el canal un video de cotas de Archicad. Cuando acotamos también podemos trabajar en las cotas el tema de la exactitud y cómo se expresan las unidades de medida, pero aquí estamos trabajando directamente con las unidades de trabajo, que son las que se van a usar luego en esas cotas que haremos luego. Luego con el volumen lo mismo, metro cúbico, pulgada cúbica, pie cúbico, yarda cúbica, galeones incluso se pueden hasta elegir. La verdad es que hay bastante para elegir, ¿no? En unidades de plano lo mismo, esto es exactamente igual, digo, para todo se puede elegir una unidad de medida. Aquí esto es sobre todo para el tipo de cliente que ustedes tengan. Hay clientes que son quizás más en Estados Unidos que prefieren pies o prefieren pulgadas. También se usa en algunas otras regiones de Norteamérica donde está este sistema métrico. Bueno, aquí en Archicad por supuesto que se puede cambiar. Si yo cambio aquí, por ejemplo, las unidades de longitud y en vez de metros las pongo en pies y pulgadas, por ejemplo, así, y le doy OK. Una vez que yo cambio la medida y le pongo, por ejemplo, de metros a pulgadas, fíjese como yo ahora, cuando elijo, por ejemplo, la herramienta de la regla, ahora va a aparecer, en vez de en metros, va a aparecer la distancia ahí en la pantalla marcada en pulgadas, marcada en pies. Si yo elijo, por ejemplo, aquí, cualquier cosa, esta ventana, y me voy a las definiciones, al entrar, fíjense como también las medidas de la ventana, tanto de antepecho como de ancho, largo, todo va a estar expresado en pulgadas y en pies. Acá, por ejemplo, esta ventana mide 4 pies con 11, un 16avo de pulgada. Y así esto se puede ir editando. Acá obviamente hace falta dominar el sistema métrico, ¿no? Saber a cuántas pulgadas equivale un pie, ¿no? Para tener ya esto todo dominado. Pero como digo, una vez que cargamos la unidad de medida, ya todo lo que esté en Archicad, todo lo que hagamos en Archicad nos va a aparecer con el nuevo sistema métrico. Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular un área en Archicad, también puede aparecer en metros cuadrados, puede aparecer en pies cuadrados, pulgadas cuadradas, según lo que querramos. Y obviamente que si queremos ir para atrás y volver a poner metros normales, bueno, vamos aquí a opciones otra vez,
acá a preferencias del proyecto, unidades de trabajo, y aquí vamos a volver a cambiar, ¿no?, de pies y pulgadas fraccionales, vamos a volver a cambiar a metros. Si yo acá le doy OK, fíjense cómo ahora, una vez más, al abrir la ventana, aquí en esta ventana, a las definiciones con el comando Control T, como ahora nuevamente va a aparecer 1.5, que son los metros. Ya me va a pasar todas las medidas, me las va a traducir automáticamente. En caso de ustedes ya tengan un proyecto hecho todo en pies o todo en metros, simplemente con cambiar las unidades de medida, ya el programa les va a sobreescribir y les va a poner la equivalencia de la medida que ustedes tenían establecida con el nuevo valor. Y esto es muy útil porque si ustedes ya tenían un proyecto que ya estaba todo modelado con el sistema tradicional de metros, decímetros, centímetros, y lo quieren pasar a pies y pulgadas, al hacer esto, automáticamente todas las medidas que ya estaban hechas se van a pasar a su equivalente en pies y pulgadas, y viceversa. Si es un proyecto, por ejemplo, para un cliente que está en Estados Unidos, que les pasa un archivo que está en pies y pulgadas, y ustedes quieren saber cuánto mide todo en metros, centímetros, al cambiar las opciones de medida, ¿no?, ya les va a traducir automáticamente, le va a poner la equivalencia en cada uno de los objetos de manera automática, sin tener que hacer nada. Eso realmente es muy útil, así que es una ventaja que ya también tiene Archicad en ese aspecto. Pero no solamente el tema de las medidas se queda para justamente medir, valga la redundancia, no solamente vamos a medir distancia y capacidad, sino que también podemos cambiar las medidas, por ejemplo, para hacer los estudios de cargas, que eso es muy interesante. Y eso lo hacemos yendo una vez más a opciones, preferencias del proyecto, y en vez de ir a unidades de trabajo, podemos ir, por ejemplo, aquí a donde dice unidades de carga estructural. Al entrar aquí, fíjense cómo vamos a poder en este menú, editar las unidades de carga, por ejemplo, kilonewton, por ejemplo, kilonewton metro. O sea, para poder hacer un estudio de carga estructural, vamos a poder aquí editar, ¿no?, por ejemplo, libra, kilogramo fuerza, tonelada fuerza, según el tipo de carga en la que estemos trabajando. Si es una fuerza puntual, podemos aquí cambiar el parámetro en el cual se va a medir esa fuerza. Si es un momento, una fuerza lineal, todo esto ya es más para cálculo estructural, pero lo interesante es que también se puede elegir las unidades de medida, ¿no?, para las cargas estructurales del proyecto. Esto es muy interesante. Y acá, se pueden cambiar más cosas, representación, ¿no?, por ejemplo, pero acá me voy a quedar con el tema de las unidades, que es lo que nos interesa para este video, que, como les digo, no solamente pueden cambiar las unidades de medida y capacidad, área y demás del proyecto, sino que también pueden cambiar las unidades de carga estructural para los diferentes tipos de fuerza que se puedan calcular en Archicad. Realmente la cantidad de opciones es muy interesante. Por ejemplo, en fuerza de superficie, lo mismo, pueden elegir aquí newton por milímetro cuadrado, libra por pulgada cuadrada. Es decir, la cantidad de opciones que hay es sumamente variada. Si quieren elegir una unidad para momento lineal, también lo mismo, hay un montón de unidades de medida. Esto va a depender del tipo de proyecto, del ingeniero que esté trabajando, del arquitecto, que pueda establecer todo a su preferencia, pero lo interesante es que fíjese la cantidad de opciones que se pueden elegir dentro de Archicad para cada uno de los tipos de fuerza disponibles de manera desglosada. Realmente muy interesante. Así que eso sería todo. Realmente este video no da para extenderlo más, es simplemente que se sepa que ustedes pueden cambiar las unidades de medida dentro de Archicad. Se puede cambiar también la escala. Obviamente que esto de la escala ustedes lo pueden corregir aquí, o lo pueden corregir también cuando hagan un detalle o cuando trabajen con la lámina. Yo acá me quería centrar más bien en el tema de las unidades de medida, ¿no?, que es ese paso previo, ¿no?, tanto para medir distancias, para medir distancias lineales, áreas, capacidad, y también, por supuesto, para las cargas cuando se hace el cálculo estructural dentro de Archicad. Así que eso ha sido todo por este video, capaz que un poquito más breve de lo que suele ser, pero vendrán muchos videos más. Obviamente, para eso recuerden seguirnos aquí en el canal de YouTube para no perderse de ninguno de los videos de Archicad. Recuerden que Aufiero es distribuidor oficial autorizado de Archicad para Uruguay, por lo cual si ustedes lo quieren adquirir para su empresa o estudio o lo que sea, nos pueden contactar por cualquier duda o soporte que requieran. Y si son estudiantes y lo quieren conseguir de manera gratuita mientras que estudian, también ahí lo van a poder hacer con toda la info que está al final del video, y enseguida con mucho gusto les vamos a asesorar. Así que eso ha sido todo. Ahora sí, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Mi nombre es Guillermo y nos vemos en un siguiente video.